Muy buenas noches para todos los que han de este diplomado. Vamos a iniciar en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en esta noche, que nos ayude a construir ese reino de justicia, de amor y de paz. Vamos a encomendar de manera especial en esta noche a todo nuestro clero, que hoy dimos la apertura a nuestros retiros espirituales anuales, encomendar al predicador y encomendar a todos nuestros sacerdotes para que bajo la luz y la guía del Espíritu Santo podamos aprovechar este tiempo de gracia, estos momentos de reflexión, de oración, pero también de cada día a vivenciar, que ayuda a tener un clero fortalecido en la guía de nuestro pastor Miguel Fernando González Mariño, que todos seamos unidos para la construcción del reino que el Señor quiere entre nosotros. Encomendamos a nuestra diócesis y a nuestro clero al amparo de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la diócesis del Espinal. La saludamos a ella diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy buenas noches. Damos hoy apertura al capítulo 4 del bloque de aprendizaje. Vamos avanzando con este diplomado. Ya quedarían 2 encuentros pendientes para la finalización del diplomado y ya después les estaremos informando la manera en que vamos a culminar y a certificar este diplomado. Entonces nos toca pues entrar a diálogos con el instituto, con el señor obispo y la delegación para ver cómo lo vamos a realizar. Entonces espero estén muy atentos esta noche a la formación. No olviden tener sus micrófonos apagados para que podamos escuchar con claridad el mensaje que nos tiene hoy la formación. El tema de hoy se llama su preparación intelectual básica, la preparación del catequista, ¿no? Estamos en función de eso y hemos estado insistiendo mucho en la formación. Hoy nos dice el tema que una nueva oportunidad de construir el reino de Dios aquí, ahora, y de dar a conocer a Jesús como la buena noticia, tiene una labor y se lleva a cabo a través de una misión, y la misión la realizan cada catequista. La comunidad cristiana, en el origen, el lugar y la meta de la catequesis. O sea, esto es muy importante que entendamos. La comunidad cristiana es el origen, el lugar y la meta de la catequesis. O sea, ahí inicia, ahí se desarrolla y tiene como fin que nosotros a través de la catequesis nos podamos formar como una comunidad cristiana auténtica. Entonces, por eso no olviden, es el origen, el lugar y la meta, la comunidad. Es siempre desde la comunidad creyente que nace la proclamación del Evangelio, que invita a hombres y mujeres a convertirse y a seguir a Cristo. Y es la misma comunidad que acoge a aquellos que desean conocer al Señor y empeñarse en una vida nueva. Esto es muy importante porque ahí en la comunidad reside todos los elementos necesarios para que nosotros crezcamos y para que nosotros crezcamos en santidad. Es en la comunidad donde nosotros damos nuestros primeros pasos en la fe, pero también en donde vamos creciendo y madurando en ese proceso de fe.
Dentro de las cosas a las que nosotros debemos tender en esta madurez de fe es a el servicio. O sea, todo lo que hacemos y todas las acciones que realiza la iglesia es para que ojalá en la comunidad de creyentes no falte nada, ¿sí? De tal manera que si falta algo, entonces todos estamos atentos en la comunidad para ayudarnos y para apoyarnos los unos a los otros, ¿sí? Entonces, por eso, queridos hermanos, es tan bonito cuando nosotros nos sentimos iglesia, cuando nos sentimos una comunidad de creyentes, pero no para mirar los toros desde la barrera, sino para que nosotros también empecemos a interactuar con todas las luces y sombras. Los documentos de la iglesia siempre nos hablan de eso, las luces y las sombras, ¿cierto? O sea, no todo es bueno, no todo es positivo. Y por eso nosotros los cristianos somos transformadores. Y termina diciendo la diapositiva, para una vida nueva. Entonces nos corresponde a nosotros hacer ese trabajo de transformación y de renovar este mundo para que en Cristo, creyendo y adhiriéndose a la persona de Cristo, cada día la gente entienda esa vida nueva a la cual el Señor nos llama. Por eso, en la comunidad, nosotros nacemos, en la comunidad se crece, en la comunidad se siente el llamado, la vocación a la cual el Señor hace a cada uno de nosotros. La comunidad se hace el servicio de la catequesis y todos los servicios y acciones que se dan a través de dones y oportunidades. Y eso es lo que logra que podamos decir que estamos construyendo y edificando la comunidad, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros vamos haciendo todo este proceso, como lo decían en biología, cuando vemos el ser vivo, nace, crece, se reproduce y muere. Chao, hasta ahí. Pero para nosotros los cristianos, el proceso es similar a un proceso de vida, nacer, crecer, ¿sí? Tener una vocación que es el reproducirnos en cierta medida eh, en la parte humana, pero esa reproducción que hacemos nosotros en la vida de fe es para crecer, crecer en hermandad, de tal manera que la iglesia va creciendo en hermanitos y sabiendo que cada uno tiene unos dones y carismas, hacen es construir y construyen esa comunidad real que es en la que vivimos todos. Vuelvo y reitero lo que les digo, con luces, pero también con sombras, con muchas cosas bonitas y muchas cosas esperanzadoras, pero también con otras cosas no muy bonitas y no muy esperanzadoras. Seguimos entonces diciendo que la comunidad que experimenta la fuerza de la fe y sabe vivir y testimoniar el amor, anuncia y educa de una manera del todo natural. Por lo tanto, el lugar por excelencia para la formación del catequista es la comunidad cristiana, con la variedad de sus carismas y ministerios. Es el ambiente en el que se aprende y se vive la vida de fe. ¿Sí? Es muy importante. ¿Sí? Hay un micrófono, ojalá lo apague. Esto es muy importante que nosotros entendamos que yo insisto mucho en mi parroquia el sentido de pertenencia, ¿sí? Porque a veces nosotros creemos que hacemos más si yo empiezo a pasear todas las parroquias de alrededor y pienso que soy muy católico por eso. Y yo siempre le digo a la gente, no, a mí no me convence un católico que coge cada 8 días por una parroquia diferente. A mí me convence un católico que entiende que el lugar al cual pertenece es su parroquia, su comunidad, orientado y guiado por su párroco, ¿sí? Porque es ahí donde podemos crecer,
ahí es donde entendemos las necesidades que tiene la comunidad y ahí es donde entendemos que nos ponemos al servicio para que estas necesidades puedan ser, puedan ser una ayuda de parte de nosotros para aquellos los necesitados. Entonces, por eso es importante que entendamos que el lugar por excelencia para que nosotros crezcamos en la fe se llama nuestra comunidad cristiana. Y por eso tenemos que crecer con nuestros párrocos, ayudarnos mutuamente, no somos perfectos nosotros y por eso es necesario el apoyo, la ayuda, la oración de ustedes para que nosotros podamos cada día ir fortaleciéndonos en esto. Ahí hay una iluminación bíblica. Se toma de Romanos 12, 4, 5. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. ¿Sí? Vean lo que nos dice San Pablo, esto es muy importante. Así como nosotros tenemos un solo cuerpo, nosotros sabemos que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo místico de él. Y ese cuerpo tiene muchos órganos, ¿sí? Y cada órgano ejerce una función especial, ¿sí? Tenemos dos pies de tal manera que los dos pies no son iguales en función a que son aparte, pero ejercen una función igual, ¿sí? Pero sin embargo, si no hubiese uno, pues el otro tendría que funcionar. Entonces, asimismo la iglesia, nosotros debemos entender, como lo dice hoy esta carta de San Pablo a los romanos, que somos el cuerpo de Cristo, somos un miembro, parte de ese cuerpo, de tal manera que nosotros tenemos que estar unidos a la cabeza porque la cabeza es la que dirige, es la que orienta, es la que da vida, es la que genera toda idea para que se sostenga el cuerpo y para que el cuerpo tenga el movimiento y la acción que debe tener. Pero cada uno de nosotros debemos hacer una acción. Yo siempre les insisto, si a mí me empezara a fallar un ojo o me faltara un ojo, eso tengo el problema. Un amigo que fue a visitarme estos días, él le cayó una esquirla que estaba haciendo algo de su trabajo eléctrico y le cayó una esquilita de esas y le dañó el ojo totalmente. Entonces, no ve por ese ojo, pero el otro ojo ya empezó a resentirse y a resentirse porque ya está haciendo la función de lo que normalmente hacen dos ojos, solo lo está haciendo un ojito. Entonces, así mismo pasa en la vida de la iglesia. Si nosotros no entendemos que soy órgano vivo de la iglesia de Cristo y que tengo que ejercer mi función como órgano, entonces alguien tendrá que hacer lo que yo tenía que hacer. Y eso lleva a que nos cansemos. Eso lleva al agotamiento, eso lleva como a perder el interés de las cosas porque no nos ayudamos entre nosotros, como lo debe hacer el órgano, el cuerpo. Entonces, es importante, es muy bonita esta palabra de San Pablo, iluminadora para este tema que estamos viendo en función a la comunidad. Después vamos al Salmo 133 que nos dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Vean qué bonito es. Cuán bueno cuando nosotros somos signo de amor, que somos un signo de compromiso, porque realmente no nos estamos odiando, sino que nos estamos amando, nos respetamos, nos valoramos, entendemos que somos diferentes y en medio de esa diferencia nos une el Señor, nos unifica el Señor y nos une el amor por su iglesia, de tal manera que todos estamos trabajando en función de ese Dios. Mateo nos dice en el capítulo 18, versículo 20, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, vean que quien nos une, quien nos convoca es el Señor y quien actúa en nosotros es el Señor. ¿Sí? Entonces, por eso cada día hay que tratar de darle lugar al Señor
y aportarle a la iglesia lo que corresponde para la vida de la iglesia. Una de las cosas que ustedes deben tener como catequistas y como cristianos es una buena reputación, ¿sí? Y dice aquí el texto, la conversión misionera que conduce naturalmente también a una reforma de las estructuras implica en modo particular a la parroquia, comunidad convocada en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Entonces ahí empieza el tema de la conversión y de lo que nosotros tenemos que ser como signo para una comunidad que debe creer gracias a aquellos que somos testigos. La fe viene por aquellos que testimonian su vida de fe. Acercar el Evangelio al pueblo a través del anuncio de la fe y de la celebración de los sacramentos. La parroquia es una casa en medio de las casas. Qué bonito eso cuando entendemos que la parroquia es una casa en medio de todas las casas, de tal manera que así la parroquia se convierte en un hogar en medio de todos los hogares. Como comunidad viva de creyentes, está inserta en este contexto en el cual el vínculo con el territorio tiende a ser siempre menos perceptible. Los lugares de pertenencia se multiplican y las relaciones interpersonales corren el riesgo de disolverse en el mundo virtual, sin compromiso ni responsabilidad hacia el propio contexto relacional. Podemos ver como ejemplo este tiempo de pandemia en donde nos tocó acudir a la virtualidad. Y la virtualidad yo pienso que nos logró hacer una cosa en nosotros y es desunirnos, es apartarnos, es no ver el valor de la otra persona, no ver el compromiso que nosotros debemos tener y por eso terminamos como estamos en una iglesia desunida, en una iglesia donde hay que volver a iniciar procesos, en una iglesia donde ya no hay compromiso, en una iglesia en donde hay solo temor. Entonces, por eso nos ha llevado a perder el sentido de la comunidad y a perder el sentido de pertenencia. Y así puede pasar muchas cosas que lleven a ese caos, un sacerdote poco comprometido con la iglesia, unas comunidades amañadas en cosas, en situaciones. Todo esto lleva y convoca a la desunión, a que todos nos desanimemos en los seguimientos. Entonces, por eso hay que reactivar la vida de fe, la acción del Espíritu en cada uno de nosotros para que la obra de Dios continúe. Las variaciones culturales y la cambiante relación con el territorio están promoviendo en la iglesia, gracias a la presencia del Espíritu Santo, un nuevo discernimiento comunitario que consiste en el ver la realidad con los ojos de Dios, en la óptica de la unidad y de la comunión. Es por ello urgente involucrar a todo el pueblo de Dios en el esfuerzo de acoger la invitación del Espíritu para llevar a cabo procesos de rejuvenecimiento del rostro de la iglesia. Vean qué bonito eso. Es algo urgente. Es algo urgente y necesario dentro de la vida de la iglesia. Volver a convocar al Espíritu de Dios que nos unifica, al Espíritu de Dios que nos fortalece, al Espíritu de Dios que nos ilumina, al Espíritu de Dios que nos santifica, al Espíritu que nos desarma de toda situación, ¿sí? Doma espíritus indómitos, dice la oración al Espíritu Santo, es el que logra domar todos esos espíritus indómitos. Entonces, por eso es tan necesario volver a retomar en nuestra vida de fe y en nuestra comunidad ese orden de unidad a la cual nos llama siempre el Espíritu de Dios y nos convoca a la iglesia. Dice aquí que la parroquia no es, o sea, la parroquia no es en función a lo que nosotros a veces tenemos como concepto.
Y dice, no es el edificio, el templo, la organización administrativa o como la queramos llamar. No es una agrupación constituida en razón de unos estatutos consensuados. No es una asociación con una finalidad social, cultural, recreativa, religiosa. No es una asamblea cuyos acuerdos se determinan en asambleas por el juego de mayoría o minoría. Vean, esto es para que tengamos en claro. No es, porque a veces pensamos que sí es el edificio. Entonces la iglesia es estar allá nada más y yo ser parte de ese edificio, pero entro y en la misma frialdad de los muros, en esa misma frialdad vivo mi vida de fe. O pienso que es hacer un grupito ya y listo, y entonces la pasamos bien con el grupito y hasta luego, o nos asociamos para hacer alguna acción esporádica dentro de la iglesia y ahí nos quedamos con eso. Entonces vean que a veces malinterpretamos lo que es la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué realmente y cómo debe ser la parroquia? Y entonces aquí nos dice que debe ser una comunidad fundamentada en la fe, que es recibida en el bautismo, celebrada en los sacramentos y testimoniada en la caridad. Qué bonito eso, miren lo importante que nos dice. La parroquia debe ser una comunidad fundamentada en la fe que hemos recibido desde el día de nuestro bautismo, que se debe estar celebrando. La fe hay que celebrarla. Yo en estos días que fui a hacer los recorridos a las parroquias, que les insistía mucho en el manejo de las guías, en donde 4 momentos eran formativos, un encuentro con la palabra y un encuentro celebrativo. Y les decía, la fe hay que celebrarla, el que no vaya a misa, el que no viva su vida de fe con los compromisos que corresponde, pues no está haciendo nada porque no está alimentándose y entonces no está viviendo y no está conectado a la fe que recibió desde el día del bautismo. Entonces, por eso la fe, hacer comunidad depende de qué? De que nosotros vivamos nuestra fe que se recibió el día del bautismo, que se celebre en la vida sacramental y de manera especial en la Eucaristía y que se testimonia en la caridad, podemos decir, en el servicio. Es la iglesia presente y cercana entre la gente, encarnada en la vida de los vecinos, comparte sus gozos y tristezas, es portadora de la buena nueva de Jesús, es mi familia, nos aceptamos y ayudamos como hermanos. En ella nacemos, crecemos en la fe. Los lazos de la fe son los lazos de fraternidad. Nadie debe sentirse extraño y menos excluido. En estos días que visitamos parroquias, al final una señora se me acercó y me dijo, padre, a mí no me aceptan aquí, no me miran bien, me siento rechazada. Y a uno le da tristeza todo eso porque debemos ser acogedores, catequistas. Debemos ser acogedores. Yo sé que a veces hay diferencias, yo sé que a veces no hay buenos comportamientos a veces, pero no somos nosotros para juzgar. Nosotros simplemente estamos llamados a amar. A eso nos llamó Dios, a amar. Entonces, por eso la tarea nuestra es amar a nuestros hermanos, independientemente de quién sea, como sea, yo tengo que amar a mi hermano. Que tengan todas las potencialidades humanas, morales y técnicas. Eso es lo que es un catequista, que tenga todas las potencialidades humanas, morales y técnicas. Entonces miremos un poquito los valores a los que nos invita esta, esta, este tema. Nos habla de la resiliencia para sobreponernos al dolor emocional, al estrés y continuar con sus vidas y lograr sobrepasar la adversidad. O sea, una persona resiliente es eso, que a pesar de que ha tenido duros combates, duras luchas, se levanta de ello y sigue en la lucha. Eso debe ser un catequista.
porque no es fácil, la vida no es fácil. Y el Señor nos dijo y nos aclara, yo siempre digo, el Señor nunca nos mintió en función al seguimiento que debemos hacer, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo, ¿sí? El Hijo del Hombre no vino para que fuera servido, sino para servir y dar la vida por los demás. Tantas cosas claras que nos dejó el Señor. Entonces, una persona que vive esa resiliencia, que es capaz de levantarse y que esa caída lo que hizo fue producir mucho más fuerza, mucho más empuje, mucho más moral para que pueda salir adelante, para que las problemas y las situaciones de vida no lo achicopalen a uno, sino antes le den el impulso para seguir creciendo. También debe haber creatividad, ¿sí? Y la creatividad va en la capacidad de abstraer e innovar situaciones, cosas, ideas, propuestas. Esto es tan bonito cuando ustedes le dicen al padre, padre, hagamos esto, miren, padre, organicemos esta manera, padre, ¿sí? Porque nosotros a veces sí nos quejamos y vamos y le damos una cantidad yo me acuerdo en una parroquia había alguien que cada rato, padre, hagamos esto, hagamos. ¿Sí? ¿Por qué no hace esto, padre? ¿Por qué no hace esto? Porque entonces yo le decía, más bien utilicemos el plural, hagamos, ¿sí? Si usted quiere, miren, ayúdeme y apóyenme en esto, y ella después se ponía a hacer, y después se da cuenta de que la cosa no es tan fácil. La cosa, esto no es de soplar y hacer botellas. La cosa es de entrar a una realidad de vida, a la realidad de una comunidad, y empezar desde ahí, desde el testimonio de vida y desde nuestro convencimiento, que las cosas pueden cambiar y se pueden transformar, porque es Cristo el que hace todas las cosas nuevas. Entonces, por eso es tan importante la creatividad, ¿sí? La capacidad que tenemos nosotros para generar ideas, para hacer propuestas, todo eso es importante. La afectividad, ¿sí? Que es la capacidad de amar. Yo a veces me encuentro con personas duras, de corazón duro, y uno, ay, Dios, ¿cómo hacer para cambiar estos corazones? Porque no son fáciles y a veces por las mismas situaciones de vida se han endurecido. Una competencia, saber que Son hay gente alrededor del mundo lo propone y saber que hay personas que estaban necesitando por mí, porque celosos y todas estas cosas. No, no hay necesidades. Yo lo decía el domingo en la Eucaristía porque alguien me decía, padre, pero es que usted no sale a las casas, padre, usted no. Y yo le decía, no, es que a mí no me mandaron para ir a chocolatear a las casas. De pronto a las casas hay que ir, pero con algo concreto, un momento de misión, un momento de invitación a la familia, todo esto en función a la evangelización. Porque si yo me pongo a irme a las casas y a hacerme amigos de la gente, entonces van a ver esa a la persona y no van a ver a mí, a Cristo en mí. Entonces, por eso lo que yo tengo es que hacer que las acciones que yo realizo como sacerdote los atraiga al Señor, para que no me miren a mí, sino para que miren a Cristo. Entonces, esa es la tarea nuestra. También nos dice aquí la intuición, ¿sí? Que es el cálculo y deducción lógica y espontánea. Debemos ser personas intuitivas, de tal manera que podamos nosotros, como eso casi que es adivinar, ¿sí? A veces como ustedes nos conocen tanto a los sacerdotes, que ustedes ya saben si el padre está contento o está bravo, ¿cierto? Entonces, asimismo, debemos tener nosotros esa lógica en función a reconocer la situación de este niño, a reconocer la situación de esta niña, todo lo que está aconteciendo, todas las cosas que, bueno, debemos estar ahí atentos, debemos estar ahí, pero en la jugada para que ojalá podamos cada día fortalecernos y ayudar a fortalecer a los demás. También nos habla aquí de sensibilidad, que es percepción y reacción creativa, ¿sí? Percepción, o sea, reconocemos algo y tenemos una respuesta, ¿sí? Hay una reacción, pero esa reacción debe favorecer la situación que la otra persona está viviendo.
Entonces es tan bonito cuando somos así, sensibles ante las situaciones de los demás y respondemos y reaccionamos de una manera bonita, ¿sí? No nos volvemos como la tortuguita que frente a la situación, entonces se entorcha en el caparazón. No, antes salimos nosotros a mirar en qué podemos ayudar. Se nos habla también, y en este tiempo se nos habla de mucha inteligencia emocional, y ello nos demanda la capacidad, la madurez que nosotros tenemos para canalizar los sentimientos y las emociones, ¿cierto? Entonces, esa inteligencia emocional es no dejarnos llevar por los sentimientos, es lograr como discernir la situación que se está viviendo y con el que está adolorido, pues no nos pongamos a llorar, sino que busquemos saber cómo logramos ayudarle a esa personita para salir adelante. Y la inteligencia emocional también, ya lo habíamos mirado. Entonces, esa inteligencia nos debe nosotros a madurar cada día más y tener un sentido común mayor. Ahora se nos muestran las estrategias para el desarrollo de las potencialidades humanas. Lo primero, el autoconocimiento, ¿sí? Yo creo que casi nunca nosotros nos analizamos a nosotros mismos, ¿sí? Estamos tan pendientes del otro que se nos olvida que yo tengo, como dice la palabra de Dios, nosotros nos preocupamos por la motica que hay en el ojo ajeno, pero no nos damos cuenta de la gran viga que hay en el nuestro. Entonces, por eso, la propuesta del tema va en función a que debemos tener un autoconocimiento, ¿sí? Quien decide emprender un camino de perfeccionamiento debe comenzar por el conocerse a sí mismo para saber con qué cuenta y qué desea mejorar. Esto es importante, autoconocernos. ¿Cómo es Fernando? ¿Cómo es su forma de pensar? ¿Cómo es su forma de hablar? ¿Cómo es su historia? ¿Cómo son sus emociones? Tantas cosas que nosotros, cada uno de nosotros es un mundo. Y por eso es tan importante así que así mismo nos vean ustedes. Cuando hay un cambio de sacerdote, pues no vamos a esperar que el que venga sea lo mismo que el que teníamos. No, eso es imposible, eso no pasa nunca, ¿sí? Entonces, por eso nos toca tener esa capacidad de adaptación. Eso es tan bonito. Y esa capacidad de adaptación que la da nuestro autoconocimiento, que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos porque sabemos cómo vamos a reaccionar a las situaciones de vida. Sin embargo, pues no nos vamos a conocer totalmente porque hay situaciones de vida que pueden aparecer de un momento a otro, ¿sí? Una enfermedad, ¿cómo reacciono yo frente a la enfermedad? Una situación económica, una calamidad en la familia, ¿ve? Entonces, ¿cómo reaccionamos a eso? Entonces, ahí es donde, vea, yo ya tuve esa experiencia, entonces yo ya aprendí de esa experiencia de tal manera que ahí ya empiezo a conocerme, porque cuando me vuelva a pasar, entonces ya no voy a reaccionar de la misma manera, ya se supone maduré la situación y entonces ahora me conozco más, ya sé cómo voy a reaccionar a eso. Entonces vean tan bonito todo esto. Confianza. Confiar en sus propias capacidades les permitirá al sujeto sacar mayor provecho de ellas. Confianza, confianza, confiar en nosotros mismos, confiar en la disposición que tiene Dios con nosotros, confiar en los ministros, tener la capacidad de confiar en la acción de Dios a través de los ministros y confiar en la iglesia que es una iglesia pecadora. No olvidemos que no son santos los que estamos en la iglesia. Es una iglesia pecadora que está en función de alcanzar la perfección y la salvación. Entonces, por eso debemos tener también confianza. Autoestima. Quien se valora a sí mismo difícilmente podrá avanzar en el camino del perfeccionamiento. Quien no se valora a sí mismo difícilmente podrá alcanzar el camino del perfeccionamiento de sí en el desarrollo de sus capacidades. Esta es una de las problemáticas grandes que tenemos en la vida de las personas,
la autoestima, ¿sí? Autoestima, decimos autoestima bajo, o tiene autoestima alto, a veces hasta se sobrevaloran, ¿cierto? Entonces, la meta es buscar el equilibrio, ¿sí? La meta es tener autoconocimiento, tener confianza en mí mismo, amarme a mí mismo, saber quién soy yo, y eso me lleva a valorarme a mí mismo, ¿cierto? Y eso es importante, no para endiosarme, ni para sobreactuarme en las cosas, sino para entender que yo soy una persona valiosa. ¿Y por qué soy valioso? Porque soy hijo de Dios, porque Dios me ama, porque Dios me da todas las capacidades necesarias para que yo pueda desarrollarme como persona y poder tener la capacidad de amar y de aceptar a mis hermanos, que son de las cositas que vienen ahora. La aceptación, aprender a aceptarse con sus cualidades y defectos, no solo constituye un acto de humildad, sino de plena madurez humana. Y pensaría que esa aceptación no es solo mía, sino también la capacidad que yo tenga de aceptar a los demás, que ahí es donde viene la correlación que nos trae el siguiente elemento, que es la tolerancia, el respeto y la aceptación de las diferencias del otro. Contribuye un paso efectivo hacia la madurez en lo que respecta a las sanas relaciones interpersonales, tolerancia, la capacidad de sobrellevar las cosas, así lo dice la palabra, sobrellévense los unos a los otros, dice una de las cartas de San Pablo. Pues así mismo nos corresponde. Y la motivación es una de las actitudes más importantes para alcanzar metas y objetivos propuestos, ayudar a superar con efectividad los obstáculos que se presentan en el camino. Eso fue lo que yo hice estos días al ir a visitarlos a ustedes a sus parroquias y les hacer una motivación. Hoy me encontraba, pues aquí nos encontramos con los padres y la mayoría me ha dicho, ay, los catequistas quedaron muy motivados, padre, van a ir al Congreso. Y eso me llenó de alegría, porque lo que se hizo, el fin que se tenía, era irlos a motivar para que participara de estas actividades que son propias en la vida de la catequesis y que son necesarias para que cada día vayamos creciendo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Las funciones peculiares de un catequista, como el dinamismo, la capacidad de buenas relaciones, etc. Iniciamos diciendo que debe haber en esas funciones en las cuales debe haber esa madurez, debe ser eso mismo, la madurez humana. Eso cada día tenemos que ir entendiendo. Por eso la invitación de la palabra siempre es a ser personas maduras, a crecer a la altura de Cristo. Y crecer a la altura de Cristo es perfección total, ¿sí? Amar como Él amó, perdonar como Él perdonaba, ¿sí? Todo, la entrega como Él se entregó. Es todo, ahí está. En Cristo está todo lo perfecto. Y por eso cuando nosotros adquirimos la madurez humana, es porque cada día estamos más unidos a ese Cristo, que es el que nos hace más humanos, más perfectos en nuestra vida. Lo segundo, nosotros debemos ser discípulos de Jesucristo. Ese vínculo y esa unión con Cristo, pues es el que nos va a dar la forma en que debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar. Lo tercero es firmes en su identidad cristiana. Nada de medias tintas, como que sí, como que no. No. Debemos tener la certeza que somos cristianos, somos iglesia, participamos en la vida de fe y eso es a lo que Dios nos ha llamado. Entonces no estamos como con dudas, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que este padrecito? No, yo no vivo en la fe, no depende de ni qué depende de ni qué depende de las acciones que hace la iglesia para la salvación social. Le estaba diciendo, pues, la meta es esa, que nos sintamos tan unidos a Él, que realmente sintamos la necesidad de que
Debemos estar unidos a su iglesia y haciendo el servicio a la iglesia. Firme sensibilidad misionera. Hay que salir de nuestra comodidad para entender que la iglesia está en salida, lo ha decretado el Papa. Entonces, asimismo, todos nosotros los cristianos católicos debemos estar en esa misma actitud, sensibilidad misionera. Lo que haya que hacer, debemos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Una honda preocupación social. Todas las situaciones que se viven, todas estas situaciones humanas en las que cae la humanidad de maldad, de pecado, de daño social, todo esto que es adverso al bien común, nos debe tocar y nos debe mover el piso, ¿sí? Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Por eso es tan importante, todo esto tiene que aterrizar en lo que decíamos al inicio, en la caridad, en la caridad, en la capacidad que yo tenga para ayudar a mi hermano y para favorecer la necesidad de mi hermano. Y por último, el sentido ecológico, tan importante que el Papa sacó también un documento, ¿no? Para hablarnos de la necesidad de ver el mundo como nuestra casa común, de esa casa en la cual debemos respetar, debemos cuidar, entendiendo que somos hermanitos, de tal manera que se espera no dañar la casa para que el otro que venga no tenga que vivir, sino antes cuidarla y mejorarla para que el que venga detrásito entonces eso haga. Por ejemplo, esa es mi actitud siempre como sacerdote, mejorar las instalaciones de mi parroquia, entendiendo que detrás de mí va a venir otra personita o muchas personitas a ser parte de esa comunidad, y entonces por eso yo tengo que dejar una casa bien organizada. Entonces, asimismo, el sentido del mundo, ese sentido ecológico con el cual nosotros debemos cuidar, no contaminar, no talar, no acabar, sino tratar de mirar cómo cuidamos, y en eso también nos puede servir mucho la catequesis y la sensibilización que hacemos a los niños para que ellos también vean el mundo como la casa común y como debemos nosotros respetar. Entonces, este ya es el tema de este día. Viene la actividad. La primera pregunta: ¿qué hace una buena reputación? ¿Qué función tienen los catequistas? Mencione la diferencia entre lo que es y lo que no es la unidad de la parroquia. ¿Y qué debemos hacer para vivir bien la catequesis? Bueno, mis queridos catequistas, pues este es el tema de esta noche. No sé si haya algo para compartir, para alguien que quiera hablar, para que nosotros podamos como ayudarnos a fortalecer el tema de esta noche. Cuéntenme, a ver. ¿Qué más, mi padre? Buenas noches, Héctor Méndez de Chaparral. ¿Cómo le digo? Vamos. Bien, sí, señor. Aquí atentos a las palabras que nos ha transmitido, y esta pues, también es una predicación, ¿no? Pues estaba escuchando muy atentamente y me encuentro con algo muy bueno, me parece muy bueno. Dice, la iglesia no es una agrupación constituida en razón de unos estatutos consensuados. Me suena harto eso. ¿Por qué? Pues porque yo hago parte de una comunidad, y esto no es definir la comunidad, sino mirar la realidad. Porque siempre hay una cabeza, y esa cabeza organiza en orden todo cuanto llega, especialmente los carismas en la iglesia, para poderse llevar a cabo. En este caso, nuestras comunidades sí tienen unos estatutos. ¿Sí? Eso es la esencia del carisma, iluminada por el Espíritu Santo. Es el modo de cómo se ilumina todo esto para llevar a cabo según lo eclesial y litúrgico. Y todas estas cosas, pues, dice usted mismo, Padre, todas estas cosas son renovadas por el Señor. Entonces me gusta eso. ¿Por qué, Padre?
Pues porque que día leíamos con el padre también, Jesús nos mostraba en unos documentos que decía el Santo Padre San Juan Pablo II, que la liturgia es como la palabra, no se le debe quitar ni anexar nada. Y la casa, entre las casas, que es nuestra iglesia que somos, debe estar arreglada dentro y por fuera, la casa de Dios, pero también el templo que soy yo, y también debo estar arreglado por dentro y por fuera. Entonces me llama la atención eso también, porque padre, por estos documentos que nos llegaron, habla de que sí tiene que haber un orden eclesial y se tiene que escribir qué es lo que se debe que hacer, como la plegaria. Me gustó mucho esto, ¿no? Y eso nos da confianza, nos da autoestima, nos da autocontrol, conocimiento, nos da madurez, nos da todo esto que usted nos plantea ahí. Eso quería decirle y me parece muy bueno Bueno, que ya se que lleve a cabo estas charlas que estamos escuchando para tener claro en dónde estamos, cómo vivimos y cómo estamos para que los demás crean. Gracias, padre. Muy bueno, amable. a mí hay algo que me preocupa a veces en función a las espiritualidades que vive la iglesia, ¿sí? Porque a veces tratamos como de que somos nosotros aquí aparte, y que como somos, y a pesar de que somos y debemos ser una pequeña comunidad, y en la pequeña comunidad debemos crecer, no es para aislarnos de la gran comunidad que es la parroquia, ¿sí? Entonces hay que tratar de no caer en ese error en las comunidades, ¿sí? Porque a veces nos vamos sintiendo, es que yo soy de Maús, ¿sí? Y pensamos que Emaús es lo que nos viene a salvar. No, Emaús es una manera, un proceder dentro de la iglesia para ayudarnos a través de unos mecanismos para que nosotros aceptemos a Cristo y aceptando a Cristo, yo acepto a mis hermanos y crezco con ellos, ¿cierto? No es para aislarme, que es de las grandes preocupaciones que me dan todos estos movimientos, ¿sí? Pues mire, padre, que precisamente por eso estamos con usted aquí, para no sentirnos nunca, porque nunca hemos sentido aislados. Por eso participamos también. Gracias al Señor, porque todo lo renueva, padre. Gracias. Ajá, entonces hay que trabajarle siempre a eso, ¿sí? Sí, Somos Señor. comunidad, pero eso no me aísla, no me va a creer a mí que como que soy más importante, porque una de las cosas que se ven en los problemas en las parroquias es las comunidades. Quien más ayude, eso es como una competencia, una maratona y no hay por qué, Señor. no estamos compitiendo. La iglesia no es para competir, la iglesia es para crecer juntos, para trabajar juntos y para construir el reino de Dios juntos. ¿Sí? Entonces hay que trabajarle mucho a eso. ¿Listos? Para Listo, todos, ¿no? padre. Y está claro todo. Gracias a Dios. Luis, por favor, abra su micrófono. Buenas noches para todos, el Señor nos bendiga y nos guarde. Pues primero que todo para darle excusa al Padre porque estábamos muy mal aquí de señal, pero pues afortunadamente pudimos escuchar al Padre, aunque pues con el volumen como muy bajito, pero bueno, de todas maneras, gracias a Dios pudimos conectarnos. Pues el tema de hoy muy importante, porque de todas maneras se habla de las funciones de nosotros como catequistas y la posibilidad que tenemos de que nuestros catequizandos también se acerquen más a Dios junto con las funciones que nosotros tenemos, porque de todas maneras es globalizado todo. Siempre se habla de la casa común, que el niño también tiene que mirar que estamos dentro de un mundo, que ese mundo hay que cuidarlo, que también hay que acercarnos mucho a Dios. Esto de la competencia entre comunidades, pues también es bien importante que se echarle, porque de todas maneras no se trata de que nosotros estemos divididos, sino más bien unidos para salir adelante con nuestra parroquia, con nuestra catequesis, con nuestras comunidades y con todo para agradar a un gran Dios que tenemos.
Entonces, pues, muy importante todo lo que charlamos aquí. Y pues me surgió una pregunta también, padre. Siempre he oído decirte del directorio de la catequesis, y en algún lugar, en alguna parte, escuché que por ejemplo, que es un documento que contiene muchas cosas muy importantes acerca de la catequesis, del catequista y todo eso. Y me gustaría saber si nosotros en la diócesis tenemos la posibilidad de adquirir ese libro o ese documento, y qué otros documentos nos recomiendan ustedes como guiadores de nosotros para tener esa clase de experiencia también a nivel de lectura, para poder ir consiguiendo los documentos que se necesitan, para hacer una labor bien importante. Muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga. Dios nos bendiga a todos y nos dé la posibilidad de culminar este ciclo del diplomado muy bien, y que salgamos adelante todos. Gracias, Padre. Muy bien, Carlos. Sí, lo del documento nosotros lo hemos trabajado. Eso se hizo un trabajo también de formación virtual. La hicimos la delegación para explicarles un poquito lo del documento, lo del directorio del Papa Francisco, comparado con los anteriores directorios, cuál era la novedad de este nuevo directorio. En cierta medida ahora para el Congreso se va a tocar también el directorio. Entonces, eso es una línea, ¿no? Eso es una cuestión vinculante todo lo que hacemos. Y sí es importante que ustedes vayan teniendo esa inquietud. ¿Cómo puedo crecer? ¿Qué documentos puedo yo leer? Y la meta es ir a la par con la iglesia. Los documentos que va sacando el Santo Padre, pero yo les decía que día, el fundamento, la palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica y los documentos del magisterio de la Iglesia, lo que nos ofrece el magisterio de la Iglesia para crecer en la actualización y renovación. Lo que nosotros, los documentos, las cartillas que le llevamos que día a cada parroquia, eso también yo les decía y les insistía, son muy buen material para que ustedes también se formen, hagan grupos de lectura, vayan a la parroquia, aprovechen esos elementos. A veces no hay necesidad tanto de que compremos y compremos, sino que aprovechemos. E igual, también hoy en día muchos libros están de manera ya virtual, no es sino descargarlos y tenerlos ahí. Entonces, gracias a Albaluz por su participación. ¿Alguien más quiere decir algo? Gracias, Padre, por su explicación. ¿Alguien más? Padrecito, yo quería aportar otra cosita. Con respecto a las visitas que usted nos ha hecho, darle los agradecimientos, porque de todas maneras usted está haciendo una excelente labor, un acercamiento a nosotros que es bien importante, tener cerca a nuestro delegado diocesano, eso es supremamente importante. Padre, gracias por estar pendiente de nosotros, por estar en las parroquias, por estar trayéndonos también los documentos que usted mismo dice, bien importantes para que nosotros también organicemos nuestro lugar de lectura y nuestra posibilidad de salir adelante. Gracias, Padre, por su visita, y ahí estamos pendientes. Pues de aquí de la parroquia pues no le pudimos dar todavía la práctica al Padre, pero de todas maneras, Padre, estamos pendientes, y si Dios quiere, para participar en el Congreso. Bueno, entonces pasemos a esos avisitos que son importantes. Va a haber plazo de inscripciones hasta el sábado, ¿sí? Hasta el sábado de inscripciones. Entonces, para que me lo manden de manera virtual al WhatsApp las inscripciones, recuerden nombre completo, la talla del buzo, el número del celular, la edad, para que me manden esa información. Bueno, señor, muchas gracias, Padre. Entonces siempre tiene que cerrar, o sea, cerrar todo. Entra solo al WhatsApp. Para que llene a ese número NEC. ¿Listo? Si no, cierra todo otra vez y lo mismo.
Bueno, padrecito, para que nos haga el favor y entonces nos envíe por el WhatsApp del NECI para poder estar pendiente de del envío de la plática. Sí, señor. Entonces, no olviden que ya estamos trabajando sobre el Congreso. Y ahora ya que visité las parroquias, me quedan pendientes. Wi-Fi para acá, y la calculadora creo que también. También concentrarme en el Congreso para organizar bien el Congreso para ustedes. No olviden, 26 y 27 de agosto, hay plazos de este fin de semana de inscripciones. Tienen que dar el 50% ahora, el otro 50% cuando sea el Congreso. Organizar el tema de eventos para ayudar y colaborar. He visto un buen ambiente en los sacerdotes, entonces eso es muy positivo para el desarrollo del Congreso. Entonces Dios nos ayude. No olviden ustedes orar mucho por el Congreso, que todo nos salga bien. Y, Ever me decía, porque vamos a tener 2 puentes seguidos. Entonces la pregunta del millón, ¿hacemos clase estos 2 puentes seguidos o hacemos la espera y cuando ya pasen los puentes volver a reactivar los últimos 2 temas de la diplomada? Entonces cuéntenme a ver. Albaluz. Padrecito, lo que pasa es que pues también nosotros entramos pues los que somos docentes, ¿no? Entramos a esta semana de semana institucional y ahí sí entramos al estudio nuevamente con los niños. Entonces, pues si padre nos pudieran hacer el favor de darnos esperita de estos 2 puentes seguidos para tener un receso, pues pienso yo a manera mía, ¿no? Yo creo que no de terminala, pronto ¿cierto? pudieran servirnos, ¿sabe para qué, padrecito? Para ir actualizando lo de las actividades, porque mire que por ejemplo, en el caso mío, si yo estoy atrasada en las actividades, padre, entonces, pues qué bueno pudiera ser de que nos dieran esa oportunidad de esos 2 puentes seguidos no tener clase, pero entonces dedicarnos a adelantar lo que tenemos pendiente de las actividades que no hemos enviado, padre. Pues no sé, esa es como mi idea, ¿no? Yo no sé qué opinan los otros compañeros. Y pues aquí estamos para colocarnos de acuerdo, yo creo. Gracias, padre. Que dice Albaluz. Y es realmente los que son profesores y también quieren como un tema de descanso. Pero también me parece importante porque muchos están quedados en trabajos, ¿sí? Entonces vamos a dar estos 15 días para que se pongan al día y pasado estos 2 puentes al siguiente lunes, entonces estaremos reuniéndonos de nuevo. ¿Listos? Entonces tengan presentes, entonces el próximo lunes. Bueno, padrecito, mi Dios le pague de todas maneras. Dentro de 15 días habrá clases y no hasta dentro de 20 días. ¿Me parece bien? Gracias. Estoy bien, padre. De todas las actividades, realmente se puede certificar el diplomado de ustedes y pues hay que hacer todas las cuestiones para ver cómo logramos hacer algo bien bonito, de tal manera que los que quieran certificar el diplomado, entonces lo puedan certificar, sobre todo los profesores para ayudarse con el que las pones, entonces eso se puede hacer. Y los que no, pues la meta especie de grado y tener como ese diplomado como algo, algún signo de ese diplomado, que ustedes lo hicieron y que quedó algo. Igual, ya el padre Orlando habló de la cartilla, entonces hay que mirar a ver cómo establecemos la compra de la cartilla, los que quieran comprar la cartilla que debe estar también por el lado de las actividades y la mayoría dicen que quieren comprar la cartilla, que quieren tener acceso a esa cartilla, entonces ojalá podamos organizar bien esos temas. ¿Listo? Listo, les toca ahorrar mucho porque hablamos hoy con Everest y pues tanto gasto para los catequistas, ahora lo viene lo del Congreso y todas estas cosas, entonces, bueno, hay que ahorrar platita. ¿Listos?
No vayan a tomar toda la plata. Padrecito, ¿y qué costo tiene la cartilla que habla del padre Orlando? No se ha definido todavía. Estamos en esos diálogos porque él hasta ahora lo está mandando a editar. Entonces no se ha definido bien el valor. ¿Listo? Ah, bueno, padrecito, pues entonces nos están comunicando si Dios quiere para seguir sabiendo si ir haciendo los ahorros como dice usted. Sí, haciendo los ahorros. ¿Cuánta plata en cerveza estos días en San Juan y San Pedro? La fiesta del Carmen. Ahí veo a don Luis, buenas noches. ¿Cómo vamos? Prenda el micrófono. Padre, buena noche. Luis, ¿cómo vamos? Bien, padre. Padre, la cartilla que están hablando es la cartilla del curso. De la idoneidad del catequista. Ah, de este diplomado que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, es del diplomado. Ah, sí. Entonces, para mi casa, que somos dos, mi esposa y yo, pues entonces sería una sola cartilla, para que me haga el favor y me anote ahí. ¿Será que su esposa la presta? Sí, eso, usted sabe, padre, que desde que nos consagraron somos una sola carne y eso es para juntos. Bueno, 42 años, eso ya nos conocemos muy bien, padre. me alegramos, qué bendición. Tener a los esposos trabajando en la catequesis y por el reino de los cielos. Con mucho gusto, padre, para eso estamos. Gracias a Dios porque nos dio esa oportunidad de trabajar por el reino allá en esa parroquia de Cunday. Qué bueno que estamos ahí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo para dar finalización al encuentro de hoy? No olviden estar pendientes del WhatsApp porque pues ahí también podemos estarles pasando información del tema de cartillas, de cositas así. ¿Preguntas? Bueno, creo que ya está todo claro. Vamos a darle gracias a Dios. No olviden esta semana orar por nosotros, encomendarnos a Dios para que nos ayude en estos retiros espirituales a fortalecernos. Que el Señor los bendiga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hijo. Amén.